Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Obviamente buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que nos vean, el lugar, la parte geográfica en el mundo, etcétera. Pero bueno, estamos iniciando la mesa de rediseñando la organización para el teletrabajo que amablemente nos ayuda y nos patrocina Bestel para poder hacer llegar esta conferencia con ustedes. Nos acompaña en este momento para esta mesa Cristian Steiniculcar, quien es socio fundador de Stay Consulting, consultora especializada en innovación estratégica en ingeniería de proyectos. Tiene más de 25 años de experiencia en cargos directivos en España, Chile y Ecuador. También nos hace el favor de estar con nosotros Sergio Jiménez, quien es especialista en gobierno digital y transformación digital en analítica pública de España. Su libro más reciente se titula Transformación Digital para administraciones públicas. Gabriel Méndez, quien también es un conocido ya Gracias, de buenos Hugo, días. es consultor y auditor en experiencia del cliente y automatización de procesos. Eh, perdón, es miembro del Comité de Evaluación Jurado en Iniciativas de Customer Experience del gobierno de Dubái en los Emiratos Árabes Unidos. Y ya le hemos dicho que nos invite allá a Dubái y no lo ha Con hecho todo todavía. gusto. Nos acompaña también Carlos Barba, quien es catedrático del ITAM, consultor independiente de recursos humanos durante más de 30 años y es director general de Enlace Consultores con base en la Ciudad de México. Y para moderar la mesa también nos ayudará en esta sesión Norma García, quien es directora de Relaciones Públicas del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, y está certificada en imagen y consultoría política. Perdón, también nos acompaña Alejandro Jiménez de Bestel, quien es, quien es maestro en comercio electrónico por el Tecnológico de Monterrey y licenciado en administración por la Universidad Nacional Autónoma de México, graduado en ambas con mención honorífica. Cuenta además con un diplomado en administración y desarrollo de productos de comunicaciones por el Intelmex y el diplomado en desarrollo de aplicaciones móviles y realidad aumentada por el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el medio de las comunicaciones, las telecomunicaciones y de Internet y ha colaborado en empresas como Teléfonos de México, Más con Telecomunicaciones, OCC Mundial, Fibra Ópticas de México y como consultor independiente en áreas de desarrollo de productos comerciales y de marketing digital. Actualmente colabora en Vestel, donde es el responsable del desarrollo de productos en la nube. Entonces, bueno, pues sin más, le dejo la palabra a Norma, quien nos va a hacer el favor hoy, esta mañana de conducir esta mesa y pues agradezco nuevamente a todos los que nos están viendo, los que nos están sintonizando y pues quedamos con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Buenos días a todas, a todos los que nos están viendo en esta mesa que realmente, pues bueno, tiene que venir a explicar y si no explicar, pues ahondar un poco de lo que ha sido este sorpresivo cambio del trabajo presencial al teletrabajo, pues que nos obligó a la pandemia en un 2x3 de. Se nos cortó Ya no la señal escucho de Norma. de Pues, Norma. sí, pero bueno, me gustaría que nos ayudaran en este momento precisamente a empezar con un primer posicionamiento acerca de cómo han visto ustedes el rediseño de las organizaciones para el teletrabajo, para esta circunstancia. Entonces, si quisieras comenzar, Cristian, desde tu experiencia allá en Ecuador y bueno, y la parte regional que tú has manejado, cuéntanos. Ok, bueno, gracias a Hugo por la invitación. También un gran saludo a los otros panelistas, que es un gusto conocerlos también. Respecto de tu pregunta del posicionamiento, mira, yo quizás en esta mesa haría un posicionamiento desde algo que siempre me ha gustado y he trabajado hace muchísimos años. De hecho, mi formación universitaria partió analizando las organizaciones desde lo que quiero destacar. Las conversaciones y las emociones. Así que las organizaciones se diseñan desde lo que conversan las personas, cómo se conversa y cómo esas conversaciones transmiten o no las emociones. Desde esa perspectiva, una de las cosas más importantes que ha ocurrido es que nuestra forma de conversar y comunicarnos ha cambiado. Antes en una oficina nosotros conversábamos y comunicábamos viéndonos. Ahora eso lo hacemos a través de medios digitales y hemos confundido algo, que ahora podemos
conversar digitalmente y comunicarnos digitalmente como si estuviéramos en la oficina. Pero no es así. Nosotros nos estamos comunicando por medios digitales, pero nuestras conversaciones ya son distintas. Ya son distintas. No, no estamos en un espacio físico donde podemos conversar en un pasillo, en un ascensor, etc. Eso es lo que ha cambiado. La comunicación digital es lo que estamos haciendo en este minuto. Y eso ha producido algunos cambios en las emociones, porque una cosa era hablar en marzo, abril, de que el teletrabajo nos hemos transformado digitalmente, estamos entrando en una nueva realidad, pero ahora es distinto, porque ya se han aprendido cosas, se han aplicado prácticas, y están apareciendo otras cosas. Por ejemplo, el teletrabajo aumenta la productividad, pero la gente lo está haciendo obligada, por lo tanto no hemos cambiado tanto. Nosotros hace un tiempo atrás compartía con ustedes y con otros medios estudios que hemos hecho en 4 países aquí en Latinoamérica, y una cosa importante es que veíamos que la gente sí, perfecto, está muy contenta con el teletrabajo porque tiene más espacio, está súper saturada, pero está sumisa. Es decir, si mañana le dicen vuelve a la oficina, lo va a hacer, y no son porcentajes menores. Entonces, hay que entender esa parte, y eso también la culpa la tienen las empresas y los trabajadores. Lo otro es que el cerebro ha funcionado distinto, o sea, perdón, no ha funcionado distinto, el cerebro se empezó a enceguecer respecto de lo que es la comunicación digital. Hoy día yo estoy viendo a todos ustedes en 8 cubículos, pero el cerebro en este minuto, si no lo tengo seteado, podría decir estoy haciendo una reunión de amigos, es una videoconferencia, una reunión de trabajo, etcétera. Entonces, hemos pasado de la autoplanificación y la autoorganización laboral a la autoorganización cognitiva, mental. Y esto lo hablaba con algunos clientes aquí en Quito, que me decían, Cristian, es que estamos tratando de frenar, por ejemplo, los cursos a distancia, estamos tratando de frenar las reuniones, no porque estamos saturados, sino porque las personas ya no distinguimos cosas. Estás conversando en una reunión, en 5 segundos cambias a otra, y tu cerebro no alcanza a setearse nuevamente para producir el cambio necesario. ¿Ya? Y decía, estás pasando de una reunión de alta gerencia a una reunión de compañeros de trabajo y luego una reunión de amigos, y tu cerebro no alcanza a hacer ese setup. Y eso también tiene que ver con las emociones, ¿ya? Porque estamos planos ya, o sea, nos preparamos para hacer una videoconferencia. Hoy día ya son comunes los manuales de cómo comportarse, cómo tener emociones 3.0, cuándo reírse, cuándo contar un chiste, es decir, estandarizamos lo más importante de las personas. Y algo con lo cual, para cerrar mi intervención en este minuto, como una introducción, para plantear los posicionamientos, es que se está viendo la importancia de algo que ya se vio en el año 2008, cuando, producto de la crisis, por ahorrar costes, se pasó al teletrabajo, no en las condiciones de pandemia, que es muy distinto, que se necesitó rehumanizar el sentir. ¿Ya? O sea, en este momento estamos siguiendo patrones de cómo hacer una videoconferencia para mostrarnos empáticos, emocionados, alegres, etc. Pero no sabemos si ni siquiera eso es real o no. Entonces hay que rehumanizar ese sentir, que eso es lo que ha evolucionado desde abril a la fecha, y lo hemos descubierto o lo estamos viendo nuevamente. Ese sería mi planteamiento inicial al respecto. Gracias. Sí, adelante, Norma. Creo que Norma la hemos perdido. Carlos. Si gustan, yo puedo seguir. Sigue, Carlos. Mira, básicamente yo lo que quiero compartir con ustedes qué es lo que he visto. Mi especialidad es fundamentalmente en recursos humanos. Y lo que quiero compartir es qué es lo que hemos visto en las organizaciones, ya sean públicas o privadas, en estos últimos 7 meses, en donde pues, las áreas de recursos humanos se enfrentan a nuevos retos ante la incorporación de la nueva normalidad que le llamamos nosotros. Es una nueva normalidad, ¿sí? Y algunas de las cuestiones que hemos detectado, pues una de ellas es, bueno, ¿y cuáles son ahora los nuevos puestos críticos de la organización? ¿Sí? ¿Cuáles son las nuevas competencias y perfiles que se requieren? ¿Cómo eficientar estructuras organizacionales? Que son aspectos que se están cuestionando en las organizaciones para trabajarlo, ¿no? ¿Cuál es la mezcla correcta entre jornadas de trabajo y horarios escalonados? ¿O cuál es la nueva forma en el mix de home office y estaciones de trabajo? ¿Sí? ¿Cómo remunerar a la gente?
cuál es la compensación total, cómo lo vamos a estructurar, ¿sí? De alguna forma, las empresas están planteando, bueno, pues revisar nuevos procesos, revisar las descripciones de los puestos, revisar aspectos que de alguna forma pues puedan apoyar a esta nueva normalidad. Y otro punto muy importante es, bueno, ¿y cómo reaccionar para cumplir con protocolos, normas? Por ejemplo, aquí en México está la NOM 35, en donde, bueno, pues abarca una serie de consideraciones que se tienen que cumplir y que las autoridades van a estar revisando a ver si se están cumpliendo, ¿no? Entonces, con esto lo que les transmito es, bueno, pues es impresionante esa nueva redimensión, ese nuevo pensamiento que deben de tener las áreas de recursos humanos y obviamente a nivel estratégico en las organizaciones. Esa es ahorita mi participación en este inicio. Le cedo la palabra a alguien más. Sergio, si Adelante, gustas Norma. Perdón. sí, adelante. Sí, Sergio, precisamente desde tu perspectiva, que ahora bueno, tú estás regularmente en España, ahora nos comentas que estás en Canadá, ¿cómo desde ese lugar están viendo esas transformaciones? Bueno, hay que decir que en España, lamentablemente, como todos ustedes saben, las medidas de confinamiento fueron de las más rígidas que ha habido en el mundo y además fueron muy repentinas. Esto hace que, por un lado, el teletrabajo se implantó de un día para otro con todas las particularidades que tiene esto. Por un lado, no había un plan generalizado y, por otro lado, el esfuerzo y la implicación de los trabajadores y trabajadoras públicas que había en España fue realmente imprescindible para que todas las cosas funcionaran y eso no podemos dejarlo de lado. Pero, por otro lado, también hay que tener en cuenta que precisamente lo excepcional de estas circunstancias arrastra a las prioridades de la organización. Es decir, sobre todo en los primeros momentos de teletrabajo, estábamos muy centrados en sacar lo mínimo y lo básico adelante, ¿no? En que, pues, por ejemplo, la gente que tenía derecho a subsidios económicos por dejar de trabajar tuviera acceso a los mismos, que la gente que tuviera que registrar actos administrativos importantes, tan importantes como, por ejemplo, una defunción, pudiera hacerlo, etcétera. ¿Esto qué quiere decir? Que es un teletrabajo, el primero que hemos vivido, muy excepcional, marcado por dos cuestiones, porque no ha habido ritmo de adaptación y porque nos hemos centrado mucho en lo básico. Conforme esta urgencia ha ido bajando y el teletrabajo se ha ido normalizando y la gente empieza a estar cansada, por ejemplo, entrevistaba a una persona responsable de los servicios de empleo que tramitaban los subsidios, perdón, para personas que estaban en situación de dependencia económica, decía que estaba trabajando 7 días a la semana, 12 horas al día. Por sentido de responsabilidad, en realidad nadie le podía obligar. ¿Qué es lo que sucede? Pues que ahora que la situación, aunque estamos en una segunda ola, ni parece tan crítica como en estos primeros momentos y que el agotamiento acumulado de las personas es el que es, pues empiezan a surgir las fricciones lógicas, ¿no? Ni las cosas pueden funcionar sobre la excepcionalidad regular, por así decirlo, porque no sería excepcional, y algunos trámites de importancia vital recuperan el ritmo de gestión normal, que no digo que sea lento, es que si hay cientos de miles de solicitudes de personas pidiendo el ingreso mínimo vital y la cantidad de empleados públicos son los mismos que había hace un año, si no trabajan mucho más y ya llevan unos meses trabajando mucho, es extremadamente complicado que lo hagan tan rápido como pudiera ser deseable en una situación tan excepcional, ¿no? Esta es la parte más negativa. La parte positiva, pues bueno, como ya han comentado mis compañeros de mesa, ha habido un proceso de aprendizaje con algunas rigideces, evidentemente, en el aspecto emocional, en el aspecto de regulación del trabajo, de coordinación, etcétera, que
que ha ido limando asperezas y facilitando espacios comunes de colaboración, ¿no? La gente ha ido encontrando canales, ha ido adquiriendo competencias básicas para realizar este trabajo, etcétera, ¿no? Y esa es la parte, por así decirlo, más positiva. ¿Cuál es la cuestión? Pues la cuestión es que, como todo resultado de una acción tan traumática como la que hemos vivido, ver de qué manera podemos normalizar los aspectos positivos y mantenerlos incluso cuando esta situación no sea tan excepcional, ¿no? En España, ayer se presentó precisamente la modificación legislativa para permitir el teletrabajo a empleados públicos. Y bueno, la cuestión es siempre la misma, ¿no? Estamos muy centrados en cuestiones relativas al reparto de tareas y al cumplimiento de horarios, pero faltan algunos cambios relativos a la gestión de las organizaciones que son imprescindibles para este entorno, como la evaluación del desempeño y la gestión por competencias de personas, ¿no? Aparte de las complicaciones consustanciales. El sector público es muy variado, las funciones son muy diversas y no todos los sectores se pueden adaptar de las mismas maneras o de las mismas condiciones al teletrabajo, ¿no? Y bueno, creo que esto sería un pequeño punto introductorio. Muy bien. Alejandro, desde la perspectiva de una empresa como Vestel, que se encarga de ayudar a las organizaciones en sus transformaciones, ¿qué han visto al respecto en las diversas empresas que ustedes colaboran, etcétera, o que les han ayudado en estas transformaciones? ¿Qué tal? Antes que nada, buenos días a todos. Pues sí, en Vestel nosotros somos una empresa. Sí, perdón Alejandro, tenemos un poquito de problemas con tu audio, lo oímos bastante cortado. Entonces, si quieres reiniciar y ahorita, bueno, y mientras pasamos con Gabriel a que nos comente en lo que te reconectas, porque te oímos un audio muy cortado. Ok. Gracias. Gabriel, coméntanos desde tu experiencia en la transformación de las organizaciones también cómo lo estás visualizando en tu experiencia internacional y nacional. Sí, cómo no, buenos días, gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Y bueno, yo veo dos grandes aspectos desde el punto de vista del trabajo, porque hablamos luego del trabajo en casa o teletrabajo, y hablamos en general, y a mí me gustaría, o normalmente yo tiendo a ser más específico, a que separemos las cosas, a que segmentemos, porque no todo es negro o blanco y siempre vamos a encontrar muchos matices. Entonces, de entrada, yo distinguiría el trabajo en casa de aquella persona que tiene que desarrollar una actividad administrativa, en general, llamémosle. Y otro tipo de trabajo que hoy estamos también llevando a casa, que son aquellas áreas operativas, áreas que tienen que sacar volúmenes de trabajo. No es lo mismo ser el jefe de recursos humanos que ser, como decía Sergio, quien está autorizando o haciendo depósitos, supongamos que fuera manual y no automático, que está haciendo una tarea repetitiva, hacer los depósitos de la ayuda extraordinaria, no sé qué. Entonces, esa persona se mide como número de depósitos que hace diarios o número de depósitos que tiene que hacer a la semana. Y en cambio, el jefe de recursos humanos, su forma de medición del desempeño es diferente, no es operativo. Entonces, desde el punto de vista de aquellos trabajos que no están en una línea, llamémosle, de producción, pues sí tenemos experiencias, a lo mejor mucha gente ya hacía ese tipo de trabajo. Entonces yo lo que he observado es que todo tiene matices. Habrá personas que han trabajado, o todos los que estamos a lo mejor en contacto con tecnología, que habrá quien dice, bueno, pues para mí no cambió mucho, porque de hecho yo ya lo hacía. Pero esa persona que antes iba diario a su oficina en una entidad gubernamental a hacer los pagos, a recibir trámites, a dar licencias, etcétera,
y ahora le dicen que no puede hacerlo en la oficina y que vamos a ver de qué manera hacemos ese tipo o otro similar de trabajo en casa, entonces ahí sí hay grandes desafíos. Es decir, en un tipo de trabajo, en un tipo de persona, perfil, no hay tanto desafío, ya lo hacía. Pero en el otro tipo de perfil es un gran desafío. Entonces yo creo que lo importante es, o un mensaje que quisiera empezar, es de que debemos de segmentar, debemos de personalizar qué tipo de perfiles ha representado más desafío o no. Yo trabajo mucho con centros de atención para servicio a clientes o cobranzas o etcétera. Pues ahí el desafío es de otro tipo. Ya estoy acostumbrado a trabajar herramientas, pero ahora en mi casa, esa herramienta ya ¿voy a usar mi computadora o voy a usar la de la empresa? ¿Me va a dar la empresa la computadora? Entonces viene un tema que yo lo englobaría en algo que a lo mejor nos es más común, que se ha manejado por años, que le llamamos el Bring Your Own Device. Si para algunos de ustedes es familiar el B, Y o D, aquel dilema que traemos de muchos años, si el celular debe de darlo la empresa o podemos usar el del empleado. Entonces ahora me voy a mi casa, ¿voy a usar la computadora de la empresa o voy a usar la computadora mía? El internet de mi casa, o me debe dar el internet mi empresa. Todos esos temas pues han estado aquí metidos en este cóctel. Hoy por la contingencia, pues no importa si es tuyo, si es mío, si tú lo pagas, si yo lo pago, ahorita es contingencia. Entonces, bueno, pues vamos a tratar de seguir dando el servicio. Pero ya en un plazo que llevemos a la nueva normalidad, pues habrá que distinguir y llegar al detalle de todos estos aspectos. Creo que esa sería una primera aproximación. Muy bien. Norma, ¿ya estás con nosotros? ¿Ya nos acompañas de nuevo? Sí, Estás, yo sí la veo. luego son como sesiones espiritistas, ¿no? ¿Estás ahí? ¿Me escuchas? Eh, Ya, afortunadamente aquí andamos ya. Bien, muchas gracias, Norma. Bueno, Gracias. tenemos pendiente el posicionamiento de Alejandro, que ya también se integró con nosotros de nuevo a la llamada. Entonces, para que nos ayude con esta visión que tienen desde Bestel, ¿cómo han visto esta reorganización, esta transformación de las organizaciones para adaptarse a estas circunstancias? Sí, ¿qué tal? Espero que ahora sí ya se escuche bien. Ya. Pues muchas gracias. Buenos días de todas maneras de nuevo a todos. Pues la verdad es que nosotros en Bestel, como saben, somos un operador de telecomunicaciones. Nosotros somos uno de los líderes en México y tenemos una red que nos permite, pues, ir identificando cosas que se están dando en el país. Algo de lo que más nos llamó la atención este año, nos ha llamado la atención, es que este incremento en el teletrabajo, pues ha sido algo que ha permitido también un crecimiento muy rápido en todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones. El ancho de banda que se requiere en este momento es mucho más alto que el que se requería antes de que comenzara la contingencia. El uso de estas herramientas, pues al final de cuentas, implica que el Internet, el software, las computadoras, los servidores, todo tiene que también cambiarse. Y nosotros en lo que hacemos, pues empezamos también a redefinirnos como empresa, vamos redefiniendo productos, vamos haciéndonos más a la idea de que esto no será una situación eventual, sino va a ir siendo algo que va evolucionando en el futuro. Hemos ido nosotros buscando la manera de apoyar a las empresas con servicios que puedan apoyar este teletrabajo. Por ejemplo, muchos pensamos simplemente que agarro mi computadora, me conecto a internet y trabajo, ¿no? Y yo ahorita, por ejemplo, estoy con ustedes y me dicen, oye, tu internet se escucha mal. Esto ha sido algo que nos ha pasado a muchos. Nosotros creemos que el internet ideal no existe, creemos que tenemos que ayudar a la gente a tener una mejor experiencia de uso, y para esto, pues, en las empresas les ofrecemos servicios que pueda ser desde un internet dedicado, un internet de banda ancha, pero también opciones para que si se te cae tu internet continúes trabajando. Esto es algo muy importante porque cuando hablamos de herramientas de colaboración,
pues no podemos agarrar y quedarnos a medias. No podemos agarrar y decir, oye, no te pude mandar el correo porque me quedé desconectado. Oye, no puedo tener una llamada contigo porque la comunicación nos está dando. Entonces, hay algunas soluciones que se van desarrollando bajo ese entendido de no dejar a nuestros usuarios finalmente sin poder trabajar. Es algo muy importante porque la colaboración implica un alto uso de recursos. En estadísticas que se han generado en todo el mundo, tienen por ahí una comparación de qué es lo que más ha crecido, y el uso, por ejemplo, de las videollamadas y la colaboración es arriba del 200% de lo que se tenía antes. El uso del Internet per se está arriba del 60% promedio. O sea, realmente la gente lo está usando de una manera mucho mayor que antes. La gran pregunta es ¿hacia dónde vamos a ir? Porque como comentaban hace unos minutos, una de las situaciones que se están viendo es que además no está descendiendo. A pesar de que muchas personas están regresando a sus oficinas, si no todo el tiempo eventualmente, el Internet dejó de descender, se está quedando como en un nivel. Esto implica que en los hogares estamos haciendo mucho uso porque no nada más es el trabajo, también es el tema de la educación, es el tema de otras actividades que ya hacíamos constantemente. Además, como lo mencionaron también, se incrementó el horario que normalmente usábamos. Entonces, todo esto implica que requerimos cada vez más ancho de banda, requerimos más conexiones y requerimos además soportes, requerimos que no se nos caiga, requerimos esta posibilidad de mantenerte conectado todo el tiempo. No nos gusta, pero la realidad es que además de nuestra computadora tenemos nuestro celular, tenemos una tablet. Algunos los conectamos a través de nuestro internet de banda ancha, otros lo usamos a través de nuestros celulares, pero al final de cuentas tenemos que seguir conectados. Más tiempo y todo esto implica que al final de cuentas empresas como nosotros estamos para apoyar a las empresas, a las organizaciones, al gobierno, a las escuelas, para que puedan mantener este servicio todo el tiempo en uso y que les dé más para que sean más productivos. Algo que creemos es que esto no va a cambiar rápido, entonces tenemos que apoyarlos cada vez más con esto. Bien, gracias Alejandro. Nos comentan en el chat de la reunión que bueno, hay esta dualidad entre el presencialismo y el teletrabajo y el impacto que están teniendo en las organizaciones, que también representa retos a la parte de la legislación, de los derechos del trabajador y todo, porque nos comentabas ahora mismo, Alejandro, esta cuestión pues que tenemos que ser o mantener nuestra productividad, en nuestras entregas, digamos, cómo continuar con el trabajo, pero a través de los medios que tenemos a la mano. Como decías, puede ser tu banda ancha, pero puede ser también mi teléfono celular, porque igual está fallando mi internet de la casa, etcétera. Entonces le estamos dejando la responsabilidad, porque nos comenta también Mónica Velasco en el chat, que si creemos, o ustedes como partes del panel, creen que la calidad de vida de las personas pudo haber mejorado con el teletrabajo. Entonces, esta es una pregunta provocadora. ¿Creen que realmente hemos mejorado nuestra calidad de vida en el ámbito laboral? Si quieres, Sergio, desde tu perspectiva, ¿tú verías algo similar a eso? ¿A una mejora en calidad de vida? Bueno, es un tema bastante interesante. Es una mejora en la calidad de vida para las personas que tienen unas buenas condiciones de vida fuera de esto. Quiero decir, en el estudio que estuve realizando sobre el salto al teletrabajo de empleados públicos en España, ¿qué te encontrabas? Pues que a la hora de comparar el espacio de trabajo para personas que tienen una escala salarial más baja y previsiblemente, y viven en grandes ciudades y previsiblemente tienen menos espacio, peores condiciones, peor conexión a internet, como ha comentado Alejandro y demás, no es una mejora de calidad de vida en sí mismo. No es lo mismo trabajar en una oficina que está bien preparada que en una casa en la que estás compartiendo habitación, a lo mejor con dos niños menores que están estudiando, con tu mujer o con tu pareja, o con tu marido o con tu pareja,
que no tienes una mesa preparada, no tienes un buen monitor, no tienes... ¿Hay una mejora de la calidad de vida? Pues yo creo que lamentablemente el teletrabajo, cuando entendemos como teletrabajo la privatización del espacio y las condiciones de trabajo vinculado a las condiciones personales de los trabajadores y trabajadoras, puede acabar generando una fractura social todavía más grande de la que encontramos, al menos en el caso de las administraciones públicas en España, ¿no? Donde sin ser un problema tan grande como puede ser en el sector privado, las diferencias salariales y las condiciones laborales entre niveles más altos y más bajos son relativamente altos, son importantes, más o menos, y donde no es lo mismo trabajar en una ciudad pequeña y mediana donde el coste del suelo y del acceso a los servicios es más accesible que en una ciudad grande. ¿Qué quiere decir? Que esto es un problema relativamente habitual que estamos viendo con el aspecto de la digitalización, ¿no? La capacidad de deslocalizar y de desvincular determinados tramos que estaban antes unidos en una organización. Pensemos, por ejemplo, en la microeconomía, en los microservicios tipo Uber y demás, están planteando situaciones similares. Estamos llevando a la esfera privada aspectos que formaban parte de la esfera pública y que, por lo tanto, están regulados. Un inspector de trabajo, un inspector de seguridad laboral puede asegurarse de que mi monitor tiene las condiciones adecuadas y que tengo la suficiente luminosidad en mi casa y que no hay un problema de que vaya a haber incendios y lo que sea en mi oficina, pero difícilmente lo puede hacer en una casa de todos los empleados y empleadas públicas, ¿no? Teniendo en cuenta que trabajen o que puedan trabajar en casa. No hablemos ya del tema de la distribución de los espacios en las casas, ¿no? Yo he documentado y otros estudios, el estudio de Asociaciones de Mujeres en el Sector Público, encuentra que la mayoría de las mujeres que comparten el teletrabajo en su domicilio con sus parejas tienen peor espacio para teletrabajar que sus cónyuges, porque normalmente tienen el espacio más adecuado, posiblemente tenga más que ver con quién es el que aporta más dinero o quién tiene una mayor costumbre de trabajar fuera de horario de oficina en casa y que tenga un despacho, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser una mejora en algunos aspectos, sobre todo en el tema de los transportes. Evidentemente, estamos acostumbrados a consagrar horas de nuestra vida al transporte público, a movernos de un sitio a otro. Pero, por otro lado, puede generar desigualdades realmente enormes o puede profundizar desigualdades generalmente enormes en el sector público con todos esos impactos en el aspecto emocional, en el aspecto de colaboración, etcétera. Yo no me quiero imaginar lo que es pedirle a alguien informes y trabajo, etcétera, etcétera, con niños ahí rodeándole, con una mala conexión en internet, sin tener un espacio privativo, etcétera. Pensemos eso multiplicado por miles de casos, ¿no? Es un poco mi sensación en este sentido. Carlos, me gustaría complementar lo que está mencionando Sergio. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, inclusive en un estudio que recientemente publicó el Seguro Social, en donde menciona cuál es el porcentaje de personas que tienen enfermedades ocasionadas por el estrés de estar en home office o teletrabajo. Inclusive lo comparan contra China y contra Estados Unidos, y en México está el porcentaje mayor, en donde de alguna forma cuáles son los efectos que se ve. Bueno, pues descenso en la calidad de vida, trastornos de depresión, problemas familiares, como ya lo menciona Sergio, ¿no? Y en más de alguna ocasión se mencionó en este estudio, que es muy interesante, insisto, es el Seguro Social, la fuente del Seguro Social, hasta con riesgos de alcoholismo, ¿no? Alcoholismo y a lo mejor alguna otra adicción, ¿sí? Lo que sí yo estoy seguro es que este momento, que va a ser la nueva normalidad, debe verse como una gran oportunidad de gestión profesional de lo que es la administración del capital humano, que tienen que trabajarse con aspectos de liderazgo, con aspectos de definición perfecta de cargas de trabajo, etcétera, etcétera, ¿sí? Pues más bien era para
confirmar lo que Sergio nos está diciendo. Perdón, ya me quedé aquí en la plática que está súper interesante y bueno, Norma, si estás ahí, te cedería la palabra. Creo que se sigue teniendo problemas con su conexión, que es precisamente uno de los temas que estamos viendo, pues que la operatividad de las organizaciones, pues se ha pedido que se mantenga, pero pues los recursos a veces no son los suficientes, como ya nos platicaba Alejandro, como ya nos platicaba Sergio, y tú también, Carlos. Cristian, tú también has estado haciendo un estudio al respecto de las nuevas condiciones. Nos comentas, porque es retador esto, como decimos, pues sí, ha mejorado la calidad de vida para los que afortunadamente tenemos los recursos con los cuales seguir entregando nuestro trabajo, pero el estrés de las personas que realmente pues, ven comprometidos sus recursos económicos o su espacio personal por mantener esta continuidad, pues obviamente sí es un tema. Sí, de hecho quería partir con la idea que tú mencionaste un rato atrás de calidad de vida. Mira, el teletrabajo, en realidad, la meta es mejorar la calidad de vida, ¿ya? Otra cosa es lo que ha ocurrido, pero tampoco confundamos lo que es un teletrabajo en el cual saltamos al océano, a este océano violento del COVID, a lo que estamos iniciando ahora, que es pandemia. Ya son dos cosas súper distintas. Una cosa es el COVID, ojo, el COVID se combate con una vacuna, la pandemia se combate con comportamientos, ¿ya? Y estamos entrando en la etapa pandemia. Muchas veces se habla post-COVID, pre-COVID. No, son dos cosas muy claras. En ese sentido, el teletrabajo debe mejorar la calidad de vida. Nosotros, de los estudios que hemos estado haciendo, y lo hemos visto en varios países, detectábamos algunas cosas singulares. Ya hablé esto del miedo, que todos hablan que el teletrabajo es muy chévere, pero hay una sumisión, o sea, hay una ordenanza por teletrabajar. Lo otro, hay una gran confusión entre teletrabajo, que es analizar qué actividad puedes hacer mediante medios digitales, estés o no cerca o en tu oficina. Lo otro es el trabajo remoto, por ejemplo, un cartógrafo hace trabajo remoto que ahora se digitalizó más. Y lo otro ya es el trabajo deslocalizado. Entonces hemos metido todo en un solo saco. Como decía Gabriela, hay que segmentar las cosas. Entonces en este momento los directivos están muy confundidos los que toman decisiones. Lo otro es que una cosa importante, y eso ya se observaba incluso antes de la pandemia y la época del COVID. El COVID ya está pasando, la época del COVID son estos 6 meses, ahora estamos entrando en 2 años de pandemia, que es lo que se espera a nivel mundial. La brecha digital. Existe una ensoñación ya de que toda esta digitalización y esta transformación digital va a reducir la brecha digital. La verdad que no. Generó secos más grandes, o los está generando. Desde dos perspectivas. Uno, como decía Sergio, los que ya tenían recursos han podido responder. Personas con mejores recursos económicos tienen espacios más grandes para trabajar, tienen casas más grandes y tienen más propiedades, se pueden ir, por ejemplo, al campo o a sitios más cómodos. Pero hay un grueso de personas que hace trabajos operativos, que no tiene esas condiciones, y obviamente está estudiando, trabajando o intentando hacer algo en espacios muy reducidos. Ya vemos fotografías del padre en el salón, los 2 hijos al costado y su mujer a lo mejor haciendo teletrabajo o haciendo actividades de hogar. Entonces, se está aumentando la brecha. Los chicos que están en teleeducación, claro, en las ciudades que tienen recursos, claro, están muy bien, pero en los campos, en las zonas más alejadas, se está viendo, y no estoy hablando que es un problema de países subdesarrollados, cualquier país le puede pasar eso. Y lo otro importante es que el teletrabajo también necesitan quienes toman decisiones un cambio mental. Por ejemplo, hemos visto en varios países que se está diciendo, estamos haciendo pilotos de teleeducación, teletrabajo, etcétera, y lo hacen, por ejemplo, en colegios privados de zonas urbanas de clase media alta. Entonces, quien toma la decisión está muy confundido en ese sentido. Y sobre las mujeres, me paso otro tema, porque hemos observado muchas cosas, pero eso tiene que ver con lo que les decía recién. Se está mezclando teletrabajo, trabajo remoto, trabajo deslocalizado, llevarte el trabajo a casa, que eso ya se hacía, ¿ya? Eso también se está mezclando. Es que te llevaste el trabajo a casa y ahora puedes trabajar cuando quieras, que es una mala cultura laboral, ¿ya? Y dentro de todo eso observamos 2 cosas también importantes en el estudio. ¿Qué le preocupa a las mujeres cuando teletrabajan?
Y ahí creo que conecto con lo que ha dicho Carlos y ha dicho Sergio. Por ejemplo, a los hombres, su mayor preocupación cuando teletrabajan son las condiciones tecnológicas. La mayor preocupación de las mujeres cuando teletrabajan es los quehaceres de hogar. Por lo cual estamos viendo que el machismo se mantiene, el hombre sigue predominando y probablemente cuando pase esta etapa, el hombre va a seguir preocupado de las condiciones técnicas o porque ya tiene un espacio laboral más cómodo en el hogar, pero la mujer no deja de pensar en los quehaceres de hogar. Se pensaba ingenuamente en marzo que los hombres iban a preocuparse un poco más de los quehaceres de hogar. Ojo, quizás estemos compartiendo más espacios o actividades laborales, perdón, hogareñas, pero la preocupación sigue siendo la condición técnica. Y cuando uno entra en el detalle, es porque, oye, quiero ver un partido de Netflix, en un canal digital, quiero ver algunas películas, etc. La mujer no se desconecta del quehacer doméstico. Y eso es importantísimo, porque se ha producido un desgaste. Y cuando se venga el desconfinamiento o pasemos ya a una pandemia más regulada legalmente, que está pasando en muchos países, yo he tenido reuniones hemos tenido entrevistas con el ministro de Trabajo del Ecuador, el subsecretario del Trabajo en Chile, que se están haciendo grandes avances. Este tema no se puede regular, porque si la persona sigue pensando que su mayor preocupación, aunque esté teletrabajando o esté haciendo trabajo remoto, deslocalizado, que es otro concepto, y sigue pensando que la preocupación es atender al niño, mientras la otra persona está pensando en que tengo bueno o mal internet, estamos aumentando las brechas de género, aparte las brechas digitales, ¿ya? Que es una preocupación mundial. Y el otro tema importante es dónde la gente trabaja. Por suerte, en los estudios que hemos visto, muy poca gente trabaja en la cama o en sitios que se podrían considerar exóticos. La mayoría trabaja en un sitio, en una oficina, con una silla, con un escritorio, etc. O un escritorio. Otra cosa es cómo es ese escritorio, dónde está ese escritorio, cómo es esa silla. Hay empresas aquí ya me voy al plano de las empresas. Las empresas con más recursos están mandando computadores, sillas y escritorios a sus trabajadores o a sus directivos. Pero no todas las empresas funcionan así. El grueso de Latinoamérica es de pymes, el grueso de España es pymes. No tienen eso y sus trabajadores están en este minuto trabajando en la mesa del comedor o sentados en la cama con una mesita encima de la mesa. Entonces, cuando hablamos de si el teletrabajo ha mejorado la calidad de vida, mira, todo depende de quién lo mire y desde su posición socioeconómica de entrada. ¿Ya? Si tú ya tienes una posición cómoda, estás viendo una comodidad. Si te vas ya a otra zona, vas a decir, oye, esto está complicado. Otra cosa es que las personas con mayor complicación muchas veces se están encontrando con discursos como, oye, pues aguanta porque si no te quedas sin trabajo. Lo cual encontramos que es una problemática muy grande. Y lo otro importante también que hemos visto y que también tiene que ver con cómo la gente ha aprendido cosas, hemos aprendido lo importante. Internet no es infinita. Lo decía Alejandro hace un rato atrás, hay ya complicaciones, y una de las cosas que sí se está enseñando, y ahí un poco se ha visto un poco de mejora en calidad de vida, es que a la gente se le está diciendo, deja de conectarte tanto tiempo porque esto va a producir problemas. Yo le voy a decir algo, habíamos hecho una estimación nosotros, Quito funciona la educación como en el hemisferio norte, es decir, ahora en septiembre partieron las clases. Y muchos otros países se produjeron degradaciones y fallas en sistemas técnicos, porque claro, se hiperconectó un montón de gente, ¿ya? Pero en las ciudades, en las zonas rurales, la gente no tiene internet, o pasó un fenómeno muy curioso, el niño que caminaba 3 horas de su casa a la escuelita para que le hiciera clase a un profesor, no ha desaparecido eso. La diferencia es que ahora camina igual 3 horas al colegio porque ahí está el único ordenador o computador. Entonces, no hemos cambiado tanto. Cuando hablamos de que nos transformamos, ojo, a lo mejor estamos automatizando ineficiencias, pero si ese niño, que igual sigue caminando 3 horas para llegar al colegio porque está el único computador, que además no sabemos si va a tener una buena internet o si va a haber un profesor ahí presente para hacer clases, probablemente estamos degradando las cosas. Y eso mismo pasa en el trabajo. Gente que a veces viaja 2 o 3 horas a su puesto de trabajo, ciudades como Santiago de Chile, el mismo Quito, y que llega a su casa y tiene problemas de internet, ya no está tan óptimo. Y lo otro, algo decía Sergio, que es muy importante. Los trabajos operativos tienen mucha carga y los trabajos operativos están en sectores socioeconómicos que comúnmente tienen esta problemática. Y eso lo reduzco a algo muy simple. Cuando pasamos teletrabajo hay algo que las empresas, y eso lo digo porque yo asesoro empresas hace años en estos temas, no solamente en teletrabajo, sino en diferentes ámbitos, la relación laboral con la tecnificación
o el trabajo mediado por tecnología, es que hay que distinguir muy bien aquella información que se puede digitalizar, aquellas acciones que se pueden virtualizar y aquellos comportamientos que la gente acepta estar mediados por computadores. Por ejemplo, hemos visto equipos de trabajo que dicen, no, es que nosotros tenemos que trabajar juntos. Mira, por más que le pongamos videoconferencia, son gente que desea trabajar junta, versus otro que no le importa. Entonces ahí aparece esa tercera variable que hay que equilibrar y que es algo que las empresas deben reajustar para verificar si los puestos de trabajo cumplen este tipo de análisis, este tipo de reflexiones, cumplen también las organizaciones y el sector público con la política pública, están pudiendo responder a esta dinámica y luego sabiendo que la casuística los va a superar, porque en este momento si ya la vida diaria supera la casuística de la vida diaria, supera la política pública, ahora la ha superado mucho más y está mostrando que se están generando más brechas, que hay que detenerla porque si no se puede producir una crisis, un conflicto, un crack, ya que esperamos no sea social, ya, o no tengamos lo que pasó, porque no tenemos que olvidar que la pandemia nos pilló en una crisis socioeconómica mundial que ya venía de octubre del 2019, que no ha desaparecido. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y por eso hay que apostar porque el teletrabajo sea una herramienta para mejorar la calidad de vida. Claro. El tiempo es un tirano y la mesa es muy, muy corta, perdón. De todas maneras, tenemos una presentación de tu estudio el viernes a las 9 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Por supuesto, los invito a que se conecten. Y tenemos también una mesa que, bueno, está simultánea, pero si quieren, la podemos retomar, de mujeres y teletrabajo, que es algo que también tenemos muy interesante. Entonces, le invito a todos los que nos están viendo a que se den una vuelta por las otras conferencias, porque pues podemos abundar más en esto. Nos hacen una pregunta acerca de la ley en España, que tiene una ley ya en el tema de teletrabajo, etcétera, que es muy avanzada. Y también nos hacen muchos comentarios acerca de, por ejemplo, de que en la fiscalía se ha visto en una fiscalía estatal el incremento en cuanto a incidencia de delitos de orden familiar. Entonces, pues el teletrabajo supone muchos temas éticos, sociales, etcétera, que por supuesto hemos abordado. Pero no quisiera que se me acabara el tiempo, que ya nada más me quedan 5 minutos, perdón, dándole la palabra a Alejandro para que nos comente, pues, por ejemplo, si ha visto que las empresas han tenido, en algún caso, por ejemplo, le han dado herramientas a sus trabajadores en sus casas o seguimos esperando que esto sea temporal y bueno, no han hecho mayor esfuerzo por lo que decía Cristian de mandarles los insumos o los herramientas de trabajo a la casa de las personas o estamos esperando en las empresas, las instituciones gubernamentales que acabe esto y que regrese la gente. ¿Tú qué has visto nuevas solicitudes, etcétera, Alejandro? Sí, Carlos, fíjate que es muy interesante lo que preguntas. Nosotros en Vestel constantemente tenemos contacto con muchos clientes y los clientes vienen y nos dicen, oye, fíjate que tengo una necesidad particular ahorita con un grupo de gente, ¿no? No se da en todas las áreas, es un hecho, pero hay áreas muy particulares que han crecido mucho. Esto tiene mucho que ver con lo rápido que tenemos que adoptar esa tecnología, estos cambios, y esto ha hecho que otras empresas también reaccionen. Por ejemplo, voy a mencionar algo. Cuando hablamos nosotros de que las empresas empezaron a cerrar sus puertas, no sé, las tiendas, hoteles, muchos comercios, restaurantes, no querían dejar de atender a las personas. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Pues seguir atendiendo a través de chats en línea, a través de la vía telefónica. Y a esta gente las mandaron a sus hogares. Entonces, algunas de estas empresas llegan y te dicen, oye, ¿cómo les llevo el trabajo a estas personas a sus hogares? Aquí lo mejor es que la empresa soporta a veces esto y nosotros podemos ayudarles con una conectividad mejor, ¿no? Un soporte vía celular, por ejemplo, a través de una conectividad constante y continua para esas personas que tal vez no tenían ni siquiera internet confiable dentro de sus hogares. Pero esas peticiones vienen mucho del lado de las empresas, efectivamente, porque las empresas siguen creciendo en estas áreas, sobre todo, por ejemplo, los call centers. ¿Cuál es la situación? Que no todo el mundo puede tenerlo, como lo mencionaba hace rato Cristian.
muchas veces las empresas se dan cuenta que la persona que quieren mandar a su hogar es una persona de recursos no muy altos, que tal vez no tienen un internet de banda ancha y no tienen una computadora. Entonces, ellos les han estado apoyando mucho con esto. Se pueden crear incluso paquetes, vamos, para las empresas, en las cuales la empresa dice, oye, pues te apoyo con varias cosas que te puedo dar como empresa. Incluso nosotros en el grupo, como saben, Betel es parte del grupo Easy, hemos hecho ahí algunos acuerdos para que podamos llevarles productos a las empresas enfocados a sus empleados y que puedan tener incrementos de banda ancha, por ejemplo. Mucha gente, por ejemplo, va y compra un internet en algún lado, lo instala, y le sucede que cuando quieren hacer una videoconferencia o un tema de colaboración, pues todo el mundo dice, apaga la cámara porque no te escuchamos, ¿no? Entonces, el tema crítico, y como muchos de ustedes saben, es que tecnológicamente hablando el internet de banda ancha, pues es de banda ancha normalmente de bajada, pero de subida no es tan alta la capacidad. Entonces, cuando tú quieres hacer esa comunicación, tú estás acostumbrado que cuando descargas un archivo, pues viene rapidísimo, pero no sabes qué pasa cuando lo estás enviando. Entonces, una de las cosas que hemos tratado de trabajar más en Vestel es desarrollar algunos productos más simétricos, ¿sí? Productos que tengan una velocidad de subida más alta de la que se tenía, y estos incrementos lo estamos ofreciendo a través de acuerdos con empresas, más que hacerlo directamente con el cliente. Porque entendemos claramente que el que requiere el servicio a veces no es el usuario final, sino esas empresas a las que están, en donde ellos están trabajando. Creemos firmemente que el tener esto más el soporte de que no te vas a quedar desconectado, pues es lo que ayuda finalmente al teletrabajo. Ahora, algo que quería comentar, hace rato escuchaba a Cristian, pues sí, la gente de pronto no sabe qué hacer porque legalmente hay lagunas, hay muchas situaciones que no sabemos cómo atacarlas, hay una diferencia entre en dónde me encuentro yo trabajando, dónde está mi esposa, dónde están mis hijos, a veces tenemos un hogar de un tamaño, a veces tenemos uno más grande. Todas estas situaciones, el gran problema es lo rápido con lo que lo estamos teniendo que hacer. Pero pensemos que esto no es la primera vez que hacemos, o sea, el teletrabajo hace mucho tiempo que se da en muchas situaciones, muchas empresas lo han implementado de manera constante, a algunos les funcionó muy bien, a otros no tanto. Personalmente, hace años trabajé en una empresa en la que pues a mí me medían 100% por resultados y me decían, oye, pues si tú trabajas en un café, pues está bien, o sea, no hay ningún problema. Entonces, es un poquito más de cultura organizacional y que las empresas empiecen a adoptarlo de una manera normal y verlo como algo que en ciertas posiciones de trabajo se puede dar. Las posiciones operativas muchas veces no lo van a poder hacer. La gente que trabaja en empresas tipo fábricas, en la industria, pues difícilmente lo puede hacer. En la industria hotelera es difícil también lograrlo, pero aún ahí nosotros podemos desarrollar cosas para que la gente haga teletrabajo. Nosotros, por ejemplo, podemos llevarle a un hotel un servicio especial para que la gente que esté alojada ahí pueda seguir trabajando y podamos adoptar cosas que en otros países están haciendo, ¿no? Por ahí en algunos países han hecho ofertas de, oye, vente a vivir aquí un año y te vamos a dar todas las facilidades para que hagas teletrabajo. Y esas facilidades implican que empresas como nosotros, pues aportemos mucho de lo que es el crecimiento que se requiere a nivel tecnológico. ¿Sí? Hace rato decían, es que de pronto creció y hay fallas. Bueno, sí, es un hecho, es muy rápido esto. Y tuvimos que hacer adecuaciones todas las empresas en la industria. Tuvimos que crecer nuestros anchos de banda porque a veces uno como usuario en nuestro hogar vemos el internet que estoy usando simplemente, pero no sabemos que junto a mí hay millones de usuarios haciendo uso del servicio. Entonces, nuestras conexiones a internet a nivel mundial, pues tuvimos que crecerlas, nuestras capacidades hay que crecerlas, y esto a la postre lo que nos va a dar es una mejor posibilidad de que nuestros usuarios en general tengan mayor efectividad en sus comunicaciones, y las empresas lo agradecen. Nosotros, eso sí lo puedo decir muy claramente, Vestel es una empresa totalmente enfocada al mercado empresarial, al gobierno, a la educación. Entonces, nosotros llevamos finalmente internet de banda ancha a niveles enormes a nivel nacional y sabemos que tuvimos que crecer rápido para lograr esto. Entonces, el teletrabajo va más allá de simplemente decir, me siento y hago una actividad en mi casa.
atrás hay toda una necesidad de crecimiento, de soporte técnico, temas de seguridad, por ejemplo, muchos de nosotros simplemente hacemos una comunicación y pensamos que eso es teletrabajo nada más porque estamos aquí conectados todo el día. Pero ¿qué sucede con aquellas personas que tienen que hacer una conexión específica a un sistema que tiene que ser solamente dentro de las instalaciones de una empresa? Entonces ahí tenemos que crear VPNs, túneles encriptados para que no nos roben la información, porque ese es el otro tema. Ha habido en el teletrabajo situaciones que tuvimos que ir cubriendo a nivel de empresa y a nivel de usuarios finales. Nosotros creemos que esa es la parte más importante al final de cuentas. Sí, perdón, Carlos, gracias. Hola, hola a todos otra vez. Claro. Claro. Adelante, gracias, Carlos. Vamos. Gracias. Chao, Carlos.